Mi esposa anunció que se iba a ir de casa en la boda de nuestra hija. Le entregué los papeles del divorcio y pruebas de sus infidelidades frente a todos. ¿No puedes ver el vídeo? Encuéntranos en Spotify como Échate este rollo, historias que no te dejan dormir. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. 3 meses antes del gran día de Susan, estaba haciendo lo que cualquier marido normal haría un martes por la noche, buscando el cargador del teléfono que había acabado por misterio en la mesita de noche de mi esposa. Maxine estaba en la ducha cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. La pantalla se iluminó con un nombre que no reconocí. Jake era parte de una vista previa de un mensaje que me revolvió el estómago. No puedo esperar a tenerte entre mis brazos otra vez mañana por la noche. Ahora bien, no soy del tipo celoso. Nunca lo he sido. 22 años de matrimonio te enseñan a elegir tus batallas. Pero esto era distinto. Podría haberla enfrentado justo entonces. Parte de mí quería hacerlo. En lugar de eso, hice algo que probablemente salvó mi cordura. Comencé a prestar atención. Realmente a prestar atención. Durante la siguiente semana, las señales estaban por todas partes. Llamadas laborales nocturnas que tomaba en el garaje. Ropa nueva apareciendo en su armario. Cosas demasiado juveniles para una contadora de 47 años, si soy honesto. Empezó a ir a una clase de yoga que supuestamente duraba hasta las 10 p.m. los miércoles. ¿Desde cuándo el yoga termina tan tarde? Pero lo peor fue su teléfono. Antes, Maxine lo dejaba por cualquier lado. Encimera de la cocina, mesa de café, consola del auto. De repente, parecía tenerlo pegado al cuerpo como si fuera un sistema de soporte vital. Lo llevaba al baño, lo mantenía boca abajo durante la cena y dormía con él bajo la almohada. Ese no es el comportamiento normal de alguien que solía pedirme revisar sus mensajes mientras ella conducía. 2 semanas después de iniciada mi fase de detective aficionado, contraté a un investigador privado. Sí, ya sé, suena dramático, pero hay algo sobre ser traicionado. Necesitas pruebas, no solo intuiciones. Especialmente cuando estás planeando la boda de tu hija y tratando de mantener a tu familia unida lo suficiente como para verla caminar hacia el altar. El nombre del investigador era Robert Naomi y tenía exactamente el aspecto que esperarías de alguien en su profesión. Olvidable, ropa genérica, el tipo de persona que puede mezclarse perfectamente con cualquier multitud. Aunque profesional, muy profesional. Señor Thompson, dijo durante nuestra primera reunión en un Starbucks a 20 minutos de mi casa. En mi experiencia, cuando los cónyuges me contratan, ya saben lo que van a encontrar. La pregunta es si están preparados para asimilar toda la magnitud. Pensé que sí lo estaba. Realmente lo creí. 2 semanas más tarde, Robert Naomi entregó su primer informe. Maxine no solo me engañaba, estaba viviendo una vida paralela completa. Jake M. era en realidad Jake Martínez, entrenador personal de su gimnasio, y llevaban viéndose 8 meses. Pero eso no era todo. También estaba David, un padre divorciado de su club de lectura, y un hombre llamado Trevor que trabajaba en el taller donde ella llevaba su coche con frecuencia excesiva. 3 hombres. 3. Las fotos, bueno, eran exactamente lo que uno esperaría. Maxine cogida de la mano de Jake fuera de un restaurante desconocido. Maxine y David muy acaramelados en un bar de vinos en el centro. Maxine y Trevor en el aparcamiento de un hotel que definitivamente no estaba cerca de nuestro vecindario. Pero el golpe real llegó en el segundo informe. Robert la había seguido y documentado sus actividades mediante vigilancia y registros públicos. Resulta que Maxine había estado enviando mensajes a su hermana Carol sobre sus planes de abandonarme. No solo irse, sino hacer una declaración sobre comenzar su nueva vida. Y decidió que el momento perfecto sería precisamente en la recepción de la boda de Susan. Ella quiere maximizar el impacto, explicó Robert, mostrándome capturas obtenidas gracias a un contacto en operadores telefónicos. Según esos mensajes, ella cree que un anuncio público impedirá que intentes manipularla para que se quede usando lo que llama tus viajes culpabilizantes. Miré esos mensajes durante mucho tiempo. 22 años de matrimonio, y mi esposa planeaba destruir nuestra familia en el día más importante de nuestra hija, porque pensaba que sería un buen espectáculo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Podría haberla enfrentado. Podría haber montado yo mismo una intervención dramática. Quizá presentarme en uno de sus pequeños encuentros con pruebas en mano. Pero eso habría sido por mi ego, no para proteger el día de la boda de Susan. Y Maxine claramente contaba con que yo estuviera demasiado sorprendido y herido como para reaccionar eficazmente en público.
Se equivocaba. Pasé las siguientes 6 semanas preparándome. Primero, contrata silenciosamente al mejor abogado de divorcios de la ciudad, Patricia Hoffman, quien tenía fama de minuciosa y despiadada. Ella presentó los documentos inmediatamente, pero accedió a posponer la notificación formal hasta después de la boda. Entonces, comencé a documentar absolutamente todo: extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito, registros de propiedades, toda esa información aburrida pero crucial cuando se divide patrimonio. Resulta que Maxine había estado gastando nuestro dinero en sus amantes durante meses. Cenas, habitaciones de hotel, incluso un viaje de fin de semana a Napa con Jake, que me aseguró era un retiro corporativo. También hice copias de todo lo que Robert había recopilado: fotos, registros telefónicos, pruebas financieras, suficientes para pintar un retrato claro de las actividades de Maxine. Patricia sugirió que preparara un paquete completo de divulgación en caso de que Maxine intentara decir que actuaba con resentimiento o inventando historias. Pero la parte más difícil fue actuar con normalidad. Durante 6 semanas, tuve que despertar junto a esta mujer, intercambiar charlas triviales sobre café y fingir que no sabía que planeaba humillarme en la boda de su propia hija. Tuve que ayudarla con detalles nupciales mientras sabía que planeaba usar ese evento como su gran salida escénica. La ironía no pasó inadvertida. Ella ponía tanto empeño en hacer perfecto el día de Susan mientras planeaba destruirlo. La semana antes de la boda, Maxine empezó a ponerse nerviosa. No por su plan, sino por la boda en sí. Insistía en cambiar detalles que llevaban meses decididos, reorganizando la distribución de asientos, modificando flores. Pensé que quizás dudaba de su gesto grandilocuente, pero la vigilancia continua de Robert mostró que se encontró con Jake 2 veces esa semana, claramente ultimando planes. Me equivoqué. Solo quería asegurarse de que todo estaría perfecto para su gran momento. El día de la boda amaneció claro y hermoso. La ceremonia fue en St. Mark's, la misma iglesia donde Maxine y yo nos casamos 2 décadas atrás. Ver a Susan avanzar por el pasillo con el vestido vintage que encontramos juntos en una tienda de antigüedades, ver la alegría en su rostro al casarse con Tom, fue perfecto. Todo lo que un padre podría desear para su hija. Maxine interpretó su papel bellamente durante la ceremonia. Lloró en los momentos adecuados. Me sostuvo la mano durante los votos. Incluso susurró: ¿te acuerdas cuando éramos nosotros, durante el intercambio de anillos? Si no hubiera sabido lo que venía, tal vez me habría tragado la actuación. La recepción tuvo lugar en el Riverside Club, un lugar precioso con vistas al agua. Maxine lo eligió específicamente porque era elegante pero no rígido, y tenía razón. Era perfecto para Susan. La hora del cóctel transcurrió sin problemas. La cena fue deliciosa, y la dama de honor de Susan dio un discurso que hizo reír y llorar a todos al mismo tiempo. Estuve observando a Maxine durante toda la noche, atento a indicios de lo que vendría. Parecía más animada que de costumbre. Revisaba su teléfono con frecuencia, miraba alrededor del salón como si buscara a alguien. Durante el baile entre padre e hija, permaneció en el borde de la pista con una sonrisa extraña en el rostro, como si disfrutara de una broma privada. Después del baile, mientras el DJ preparaba la música para la fiesta, Maxine se excusó para ir al baño de damas. Estuvo ausente casi 15 minutos, y cuando regresó, parecía diferente, más segura, más decidida. Se había retocado el lápiz labial y arreglado el pelo como si se estuviera preparando para algo importante. Fue entonces cuando vi a Jake. Estaba sentado en la mesa 7 con los Jenners, nuestros vecinos de 2 calles más allá. Al parecer, su hija Emma lo había traído como acompañante. Resulta que ella también iba al mismo gimnasio y creía que estaba soltero. Los Jenners no tenían ni idea de su conexión con nuestra familia. Era más joven de lo que esperaba, con esa confianza artificial que da pasar demasiado tiempo frente a espejos de gimnasio. Cuando Maxine volvió del baño, él captó su mirada y le hizo un pequeño gesto afirmativo, como si hubieran planeado todo aquello, lo cual por supuesto habían hecho. El DJ terminó de preparar el equipo y pidió a todos que se unieran a los novios en la pista de baile. Susan y Tom comenzaron con una canción lenta, y poco a poco otras parejas se les unieron. Maxine tomó mi mano y me arrastró a la pista, lo cual me resultó extraño porque normalmente necesitaba convencerla para bailar en público. Bailamos unos minutos moviéndonos lentamente al ritmo de la música y pude sentir cómo crecía su tensión. Seguía mirando hacia la mesa de Jake, y su agarre en mi mano se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, retrocedió un paso y dijo: «Necesito decirte algo». «¿Aquí?», pregunté, aunque ya sabía exactamente lo que venía. «Sí,
Aquí, respondió. Pude escuchar el tono ensayado en su voz. Ya no puedo seguir fingiendo. Entonces caminó hacia el DJ y le pidió el micrófono. La música se detuvo. Todos se giraron hacia nosotros, esperando tal vez un discurso agradeciendo a los invitados o proponiendo un brindis por los novios. En cambio, Maxine tomó aire profundamente y dijo: «Tengo un anuncio que hacer». El salón quedó en completo silencio. Susan lucía confundida. Tom lucía preocupado, y pude ver a Jake sentado hacia atrás en su silla con esa sonrisa burlona que Robert había descrito. «He estado viviendo una mentira durante demasiado tiempo», continuó Maxine, cuya voz se escuchaba claramente a través del sistema de sonido. «Y no puedo seguir así. He decidido comenzar una nueva vida sin ti, Michael». Se dio vuelta para mirarme, y pude ver que esperaba que me derrumbara, que me pusiera furioso o suplicara que reconsiderara. Toda la sala me observaba fijamente, esperando ver cómo reaccionaría al ser humillado públicamente en la boda de mi propia hija. En vez de eso, sonreí. «Oportuno perfecto», dije lo suficientemente alto como para que todos me oyeran. «También tengo algo para ti». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el sobre que había llevado todo el día. Era grueso, marrón, sellado con el sello oficial del bufete de abogados. Lo extendí hacia ella con manos firmes. «¿Qué es esto?», preguntó, pero su voz ya había perdido parte de su seguridad. «Ábrelo», respondí simplemente. Maxine tomó el sobre con dedos temblorosos. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el papel rasgándose cuando lo abrió. Sacó los documentos. Primero los papeles del divorcio, luego las fotografías que Robert había tomado, después los extractos bancarios que mostraban sus gastos con sus novios. Observé cómo cambiaba su expresión al darse cuenta de lo que estaba viendo. El color desapareció de sus mejillas y sus manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer los papeles. «Tú sabías», susurró. «Hace meses», dije calmadamente. «¿De verdad pensaste que no notaría que estaba saliendo con medio pueblo?» Fue entonces cuando empezó a gritar, no de rabia, sino de pánico, desesperación. Me gritó por espiarla, por arruinarlo todo, por hacerla quedar como una tonta. Pero aquí está la cosa sobre armar una escena pública. Solo funciona si el público está de tu lado, y no lo estaban. Verás, Maxine cometió un error crucial. Pensó que la gente vería su anuncio como valiente y empoderador. En cambio, vieron a una mujer que había elegido el día de la boda de su hija para destruir su familia por un entrenador personal de 34 años que en ese momento intentaba desaparecer dentro de su silla. Susan lloraba, pero no por la razón que Maxine esperaba. Lloraba porque su madre acababa de intentar destruir lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Tom la abrazaba, mirando a Maxine como si fuera algo que hubiera quitado de su zapato. El resto de los invitados estaba en diversos estados de sorpresa y asco. Nuestros amigos, personas que habían conocido a Maxine durante años, la miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta la ira pura. Los Jenners mantenían una conversación apurada en voz baja con Jake, quien parecía querer meterse debajo de la mesa. Pero lo peor para Maxine fueron las fotografías. En su pánico, las había esparcido por el suelo, y ahora todos podían verlas. Fotos de ella con Jake, con David, con Trevor. Evidencia de meses de mentiras y traiciones expuestas ante todos. «Planeaste esto», acusó, su voz quebrada. «Me tendiste una trampa». «No», dije tranquilamente. «Te tendiste tú misma la trampa. Solo me aseguré de estar preparado cuando lo hicieras». Entonces, me marché. No salí dramáticamente ni cerré ninguna puerta de un portazo. Simplemente caminé calmadamente entre los invitados, pasando entre las fotos dispersas y la mujer que fue mi esposa durante 22 años, y salí al aire nocturno. Detrás de mí, podía escuchar a Maxine todavía gritando, a Susan llorando, y el murmullo confundido de 100 invitados tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Pero no miré atrás. Me subí a mi coche y conduje al hotel donde reservé una habitación para pasar la noche. No porque no pudiera volver a casa, sino porque quería estar solo para asimilar lo ocurrido. 22 años de matrimonio terminaron en 5 minutos en la recepción de la boda de mi hija. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Primero llamó Susan, llorando y disculpándose por el comportamiento de su madre. Después llamó Tom para asegurarse de que estaba bien. Luego mi hermano, mi hermana, varios de nuestros amigos, todos expresando su sorpresa y apoyo.
Pero la llamada que me sorprendió llegó cerca de la medianoche. Era Carol, la hermana de Maxine. Michael, dijo cuando contesté, necesito contarte algo. Sobre el plan de Maxine, ya lo sé, respondí. No, no eso, dijo Carol en voz baja. Sobre el dinero. Eso captó mi atención. Resulta que Maxine no solo había estado gastando nuestro dinero en sus amantes. Había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas de ahorro durante meses, transfiriendo fondos a otra cuenta que abrió sin decirme nada. Carol lo sabía porque Maxine le pidió ayuda para abrir la cuenta, diciendo que era para fondos de emergencia en caso de que yo llegara a ser controlador económicamente. La cantidad era impactante, casi $40,000 de nuestros ahorros conjuntos, además de otros $15,000 del fondo de emergencia que habíamos estado construyendo durante años. Dinero que Maxine planeaba llevarse cuando comenzara su nueva vida. Iba a dejarte sin nada, dijo Carol con voz cargada de vergüenza. Intenté disuadirla, pero me dijo que te lo merecías por haberla retenido todos estos años. Agradecí a Carol por contármelo e inmediatamente llamé a Patricia Hoffman, mi abogada. Aunque era medianoche, contestó al segundo timbrazo. Supongo que la noche transcurrió como esperabas, preguntó. Mejor de lo esperado, dije, y le conté lo del dinero. Perfecto, respondió Patricia. Pude escuchar cómo tomaba notas. Fraude financiero, adulterio y abandono. Acaba de facilitarnos mucho este caso. A la mañana siguiente, desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La mayoría eran de amigos expresando su apoyo, pero varios eran de Maxine. Los mensajes comenzaron con disculpas y gradualmente se volvieron más frenéticos y enojados. Michael, necesitamos hablar. Sé que estás molesto, pero no conoces toda la situación. No puedes ignorarme para siempre. Esto es ridículo. Contesta tu teléfono. Bien, comportarte como un niño, pero no puedes divorciarme sin mi consentimiento. El último mensaje me hizo reír. Al parecer, Maxine había pasado tanto tiempo planeando su salida dramática que olvidó cómo funciona realmente el divorcio. No respondí a ninguno de sus mensajes. En lugar de eso, conduje a casa de Susan para ver cómo estaba ella y Tom. Ambos seguían procesando lo ocurrido, pero Susan era más fuerte de lo que esperaba. Debería haberlo visto venir, dijo mientras nos sentábamos en el porche trasero con café. Mamá ha actuado extraña durante meses. Todas esas noches tardías, la ropa nueva, cómo revisaba su teléfono durante la planificación de la boda. Solo pensé que estaba estresada por la boda. Ninguna de estas cosas es tu culpa, le dije. Tu mamá tomó sus decisiones y eligió hacerlo públicamente en tu boda. Eso es responsabilidad suya, no tuya. ¿Estás bien?, preguntó Susan. ¿Realmente bien? Lo pensé por un momento. ¿Estaba bien? Acababa de terminar un matrimonio de 22 años de la manera más pública posible. Mi esposa me había sido infiel con 3 hombres diferentes y me había robado el dinero. Intentó humillarme en la boda de nuestra hija, y yo la había humillado a ella en respuesta. Pero sí, estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Soy libre, le dije a Susan. Por primera vez en meses, soy libre. Los trámites de divorcio avanzaron rápidamente después de eso. Maxine trató de oponerse al principio, alegando que había sido emocionalmente abusivo y que sus aventuras eran una respuesta a mi comportamiento controlador. Pero es difícil sostener esa versión cuando hay fotos tuyas follando con 3 hombres distintos y registros bancarios que muestran que robaste activos matrimoniales. Patricia resultó ser tan buena como decían. Negoció un acuerdo que dejó a Maxine con mínima manutención y a mí con la casa, la mayor parte de nuestros bienes y un reintegro completo del dinero que había robado. El abogado de Maxine, un defensor público asignado por el tribunal dado que no podía permitirse los honorarios de Patricia, le aconsejó aceptar el trato. Jake desapareció de la vida de Maxine aproximadamente 2 semanas después de la boda. Al parecer, no se había apuntado a todo el drama que venía con salir con una mujer en medio de un divorcio complicado. David y Trevor también se esfumaron cuando se dieron cuenta de que formaban parte de la rotación de Maxine, no de una relación exclusiva. Maxine se mudó temporalmente con Carol, y luego encontró un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Intentó reconciliarse varias veces con Susan, pero Susan aún no estaba lista para perdonar a su madre por lo que había hecho. No todavía. De todas formas, ella tomó su decisión. Pero hay otra razón por la que me mantuve tranquilo esa noche, algo que no he contado a muchas personas. Aproximadamente 1 hora antes de la recepción, estaba en el baño de hombres del lugar,
tratando de darme ánimos para lo que sabía que vendría. Un hombre mayor, debía tener unos 70 años, se lavaba las manos junto a mí en el lavabo. «Boda preciosa», dijo casualmente. «Gracias», respondí. «Es mi hija». «Ajá», asintió comprensivo. «Probablemente el mejor día de su vida. Apuesto a que también el peor día para tu cartera». Se rió. Luego me miró más seriamente. «Pareces un hombre cargando con el peso del mundo, estrés de bodas». Casi le respondí con un educado, «Sí, solo estoy cansado». Pero algo en sus ojos bondadosos me hizo ser sincero. «Algo así», dije. «Solo me preparaba para recibir algunas noticias difíciles esta noche». Estudió mi rostro por un momento, y luego dijo algo que nunca olvidaré. «Hijo, he estado casado 53 años. He enterrado a 2 esposas y aprendido una cosa con certeza. La gracia bajo presión no se trata de ser fuerte. Se trata de estar preparado para soltar lo que ya se ha ido». Nunca volví a verlo después de esa noche, y aún no sé quién era. Pero sus palabras resonaron en mi cabeza durante el anuncio de Maxine. Lo que ya se ha ido. Ella ya se había ido. Hacía meses que no estaba. Yo simplemente estaba dejando que todos lo vieran por fin. Otra cosa que la gente no entiende es cuánto trabajo detectivesco implica algo así. Robert, mi investigador privado, no solo tomó fotos y escribió informes. Creó una línea de tiempo. Contrastó extractos bancarios con los lugares donde supuestamente estaba Maxine. Incluso rastreó sus visitas al gimnasio para ver cuán seguido entrenaba realmente versus cuándo se reunía con Jake. Su esposa es sorprendentemente metódica para alguien teniendo 3 aventuras, me dijo durante una de nuestras reuniones. La mayoría de la gente en su situación se vuelve descuidada, empieza a cometer errores. Maxine llevaba calendarios detallados, usaba teléfonos distintos para cada hombre, e incluso creó eventos laborales falsos para explicar sus ausencias. Si hubiera invertido tanto esfuerzo en su matrimonio, probablemente no estarías aquí. Me dolió, pero tenía razón. Maxine había tratado sus relaciones extramaritales como un trabajo de medio tiempo, completo con horarios y logística. Mientras tanto, nuestro matrimonio fue un pensamiento secundario. La situación posterior fue más complicada de lo que he dicho. Maxine no desapareció tranquilamente en su nueva vida. Pasó semanas llamando a nuestros amigos en común, intentando manipular la narrativa a su favor. Les decía que yo había sido distante y frío durante años, que ella intentó salvar nuestro matrimonio, pero que yo era emocionalmente inaccesible. Incluso afirmó que el dinero que tomó era una compensación por años de trabajo emocional no remunerado. Algunas personas se lo creyeron, al menos al principio. La tendencia humana es asumir que toda historia tiene 2 lados, y Maxine podía ser persuasiva cuando quería, pero las fotos eran difíciles de rebatir, y los registros financieros aún más. No puedes alegar que el abandono emocional te obligó a robar $15,000 del fondo de emergencia familiar. La parte más difícil no fueron los intentos de Maxine de gestionar su reputación, sino ver cómo Susan navegaba las consecuencias. Durante meses, se culpó a sí misma por no haber notado las señales, por no haber evitado el desastre. Fue a terapia, lo cual ayudó, pero también comenzó a planear su futuro con una hipervigilancia ante posibles señales de alerta en relaciones que me partió el corazón. «Analizo todo lo que Tom hace», me dijo 6 meses después de la boda. Como, si llega 5 minutos tarde a casa, una parte de mí piensa que tal vez esté siguiendo el camino de mamá. Sé que no es justo hacia él, pero no puedo evitarlo. Ese fue el verdadero daño que causó Maxine, no solo a nuestro matrimonio, sino a la capacidad de nuestra hija para confiar. Susan está superándolo, y Tom ha sido increíblemente paciente, pero esas cicatrices durarán más que cualquier consecuencia financiera o legal. Pero algo positivo e inesperado salió de todo esto. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía, no solo emocionalmente, sino prácticamente. Estuve casado tanto tiempo que olvidé cómo ser yo mismo sin considerar siempre las necesidades y opiniones de otra persona en cada decisión. Ahora ceno cuando tengo hambre, no cuando otro decide que es hora de cenar. Veo lo que quiero en la televisión. Compré una motocicleta, algo que Maxine vetó durante 20 años porque decía que era peligroso. Estoy tomando clases de fotografía, aprendiendo español y planeando un viaje a Irlanda del que llevo soñando desde los 30. Jennifer suele bromear que está saliendo con la versión mejorada de mí mismo. Maxine no sabía lo que tenía, me dijo recientemente. Claramente, su pérdida es definitivamente mi ganancia. Y honestamente,
Creo que tiene razón. Maxine quería una nueva vida sin mí, y al tratar de conseguirla, me dio una nueva vida sin ella. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir.